Hola amigos, bienvenidos a Ryose Comics. Aquí les traigo Amazing Spider-Man número 9, con guión de Joe Kelly y arte de Michael Downing. Espero que les guste. La historia comienza en el pasado, cuando la vida era más simple. Peter corre por un centro comercial, jugando con su muñeco del Capitán América. La tía May le pide que tenga cuidado y que no se aleje mucho. Peter se tira al piso, entre ganchos con ropa colgando, y continúa jugando, pero cuando mira hacia arriba, todo está oscuro. Y eso es lo mismo que siente ahora, pues piensa: todo lo que veo es oscuridad. Nos movemos al presente, a la ciudad de Nueva York. Un grupo de criminales enmascarados escapa tras un robo. Shocker lidera la operación. Mientras corren por la calle enfrentándose a la policía, Shocker les grita a todos que la ciudad ya no les pertenece, porque todo ha cambiado. El Shocker ha vuelto. Por su parte, Peter piensa: mi cuerpo me resulta ajeno ahora. Reconozco el frío, la exposición, pero no siento nada. Aparte del dolor, definitivamente, todavía siento dolor. En eso, Shocker se topa con Peter, quien tiene el pie enyesado y usa muletas, y le pregunta: ¿tienes algo que decir, tipo duro? Pareces tener algo que decir. Peter solo le responde: no tengo nada que decir. Mientras Shocker y sus secuaces se alejan, vemos a Peter viendo las noticias en su celular. J. Jonah Jameson está frente a las cámaras, diciendo: no hemos visto una violación tan descarada de la ley en esta ciudad en años. La mejor policía de Nueva York no puede con la presión. Las pandillas hacen lo que quieren. Ciudadanos como tú y como yo estamos suplicando ayuda a nuestros supuestos héroes. Pero nuestras llamadas quedan, literalmente, sin respuesta, incluyendo las que yo hice a cierto alguien cuyo nombre no mencionaré, pero que rima con Hiderman, el hombre que se esconde. Han pasado semanas desde el desastre en Columbus Circle. Sal de donde estás escondido, donde estés lamiéndote las heridas, y mueve tu trasero enfundado en spandex de vuelta al trabajo. Peter finalmente llega a su lugar de trabajo, Rand Enterprises, mientras piensa: no hay nada que pueda hacer más que mantener la cabeza abajo y tratar de sobrevivir. Esta es mi vida ahora. Más tarde, Peter y Brian presentan el avance de su proyecto llamado Micoteria a la audiencia, incluyendo su jefa. Si el modelo funciona, podrían construirse viviendas sostenibles en condiciones difíciles y a una fracción del costo actual. Finalmente, hacen un ridículo movimiento al estilo Goten y Trunks cuando hicieron la fusión por primera vez. La jefa los felicita, pero Astrid, otra colega, les dice que no funcionará. Peter y Brian ya lo saben. Se necesita tecnología que aún no se ha inventado, pero ya están trabajando en eso. Brian le sugiere a Astrid que ayude a Peter durante una cena o tomando un café, pero ella lo rechaza. La doctora le llama la atención, pero Brian insiste en que invitar a una colega a una cena científica no es una violación de normas, porque solo quiere ayudar a un amigo. Peter y la doctora le dicen que sí lo es, y ella lo amenaza con que si no asiste al curso de capacitación sobre el tema, será despedido. Al irse, anima a Peter a seguir con el buen trabajo. Peter le agradece, mientras Brian lo critica por no aprovechar la oportunidad con Astrid. Peter le dice que no necesita un cupido y le recuerda que ya tiene novia. Brian replica que debería tener más de una, y Peter le responde que esa es la razón por la cual él sigue soltero. En eso, Peter recibe una notificación en el teléfono. Luego lo vemos encontrándose con Norman Osborn, quien lo espera fuera del edificio. Norman le reclama por no haber llamado ni enviado ningún mensaje. Él estaba respetando su espacio, pero ya no puede seguir así. Hay trabajo por hacer y, aunque le cuesta admitirlo, no puede hacerlo solo. Le recuerda que alguien intentó matarlo y que sigue suelto. También le recuerda que Hobgoblin casi envenena a medio mundo y que sigue suelto. Y además está el tema del individuo que lo atacó a él, refiriéndose a Hellgate. Peter solo baja la cabeza sin responderle. Así que Norman insiste: la ciudad está hablando. La gente está asustada. Spider-Man debe volver. Estoy en eso, responde Peter. Y Norman pregunta: ¿de verdad?
porque sinceramente no sé si esto es una retirada táctica o simplemente evasión. ¿Has hablado con tu tía? Eso último hace enojar a Peter, quien le quita el brazo de encima y le advierte: «No vuelvas a molestarme en el trabajo, Norman», mientras se aleja del lugar. Nos movemos al centro Feast. La tía May está cocinando algo y Ricardo le advierte que va a quemarse. Ella le agradece el aviso y confiesa que últimamente anda medio distraída. Él le pregunta si ya habló con su sobrino. Ella solo suspira, así que Ricardo le da un consejo. Cuando mi sobrina tuvo sus problemas, la familia no quiso avergonzarla, llamándole la atención. «Peter no está en drogas», replica la tía May. «Solo le estoy dando su espacio». «Que es justo lo que dijimos sobre Mary», interrumpe Ricardo. «Incluso después de los accidentes, el aislamiento, el dinero que desapareció. Y entonces me llamaron para identificar su cuerpo. A veces, el espacio mata a Miss Parker». La tía May se abre un poco con él y le dice: «Él no quiere hablar conmigo. He estado intentando, pero hay una táctica que no he probado». Nos movemos a Harlem. Shocker entra en un edificio donde se escuchan gritos de alguien siendo golpeado. Le dice a Tombstone que duplicó lo prometido y espera haber pasado la prueba. Tombstone lo felicita por haber pagado a tiempo el préstamo que recibió para mejorar sus habilidades y le dice que ahora es su nuevo favorito, después del misterioso atacante que derrotó a Spider-Man. La gente paga más cuando realmente necesita protección y le pregunta si está listo para seguir trabajando con él. Shocker acepta sin dudar. Volvemos con Peter, quien camina por la calle, mientras piensa y habla con Shay por teléfono. Mantengo la cabeza baja. No llamo la atención. Intento no pensar en lo que fue. La doctora OM está muy metida en el trabajo. Eso significa mucho, ¿sabes? Las distracciones presentes, aunque pocas, son clave para no perder la cabeza. Brian está en lo correcto, aunque su ciencia está muy apresurada. Tengo que lograr que se concentre. ¿Vas a venir esta noche? En eso, alguien lo llama desde atrás. Peter, al ver quién es, le dice a Shay: «Hey, te volveré la llamada más tarde, amor». Supongo que amor no es la tía May. Ella está preocupada por ti, le dice Mary Jane, recostada sobre la pared. Mientras tanto, Peter piensa: el presente es importante para mantenerme lejos del pasado. El pasado representa lo que he perdido, y ya no puedo perder más. Peter responde: mensaje recibido. La próxima vez solo mándame un texto a MJ. ¿Tú siquiera los lees?, pregunta ella. Peter se queda en silencio por un segundo y luego le dice que no va a tener esa conversación con ella. MJ le responde: en realidad, yo tampoco. May me pidió que te echara un ojo. Ahora puedo informarle que estás vivo. Pero hay algo más. Sobre mí. Nosotros. He querido decírtelo desde hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Luego vino tu pelea y... siempre has sido mi amigo, Peter. Siempre. He intentado estar para ti y, claramente, no quieres eso ahora mismo. Pero... necesito a mi amigo, le dice finalmente. Y Venom agrega: te necesitamos, Peter. Como comentario, imagino que ya lo sabrán, pero Mary Jane es ahora la huésped del simbionte de Venom, lo que es bueno porque dejó de ser Jackpot, pero no es tan bueno porque sigue con Paul. Y además ahora está criando a Dylan. Parece que Peter no sabía esto porque se queda de una pieza. Venom agrega: hay una larga historia sobre cómo llegamos aquí, pero... di algo, por favor, interrumpe Mary Jane. Exclama finalmente Peter. Y luego, mientras abre la puerta de su apartamento, agrega: por la forma en que lo planteaste esa vez, pensé que querías volver conmigo. ¿Peter?, le pregunta Mary Jane, sorprendida, pero Peter entra en su apartamento y cierra la puerta de un golpe, no sin antes decirles: ustedes dos se merecen el uno al otro. Nos movemos a otro lugar. Una voz dice: no es el primer tipo que me ignora,
ni será el último. Y vemos que esta es Shay, quien está hablando con Randy mientras caminan. Randy defiende a Peter. Él no ignora a nadie. Es amigo de sus exes, incluso de los maridos y novios de sus exes. Pero ahora ha dejado de comunicarse por completo con él, incluso con su tía. Shay agrega que todo eso empezó después de su accidente. Ella es enfermera, por lo que tiene acceso a registros médicos y duda de la versión del atropello, ya que Peter no fue tratado en ningún hospital de Nueva York. Ella sabe que, en momentos de crisis, las personas tienden a alejarse de quienes podrían ayudarlas. Randy sugiere que tal vez los registros se perdieron, ya que eso pasó justo el mismo día en que Hellgate atacó Columbus Circle. En ese instante, una descarga de energía lo sorprende. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Juan Pablo La Negra Oviedo. Gracias por formar parte de la familia de Ariose Comics. Los causantes son un grupo de villanos armados a los Shocker que vuelan sobre los autos en un vehículo flotante. Pero en el auto también está el nuevo pseudohéroe que vimos aparecer en números pasados, quien consigue derribar a uno de los villanos, pero es sorprendido por otro, que le dispara y lo lanza por los aires. Randy y Shay observan desde la distancia. Él pregunta quién demonios es ese, y ella responde que cree que se llama Captain Kintsugi, lo que hace que Randy se ría. Shay agrega que él también estuvo en el desastre de Columbus Circle y que intentó ayudar a Spider-Man, pero las cosas no salieron bien. Cuando lo observa bien, se da cuenta de que solo es un muchacho. Captain Kintsugi se enfrenta a los Shockers, gritando que aún no han terminado, pero otra ráfaga de energía lo impacta directamente, derribándolo. Captain Kintsugi queda tirado frente a sus enemigos. Los atacantes se preparan para rematarlo con sus armas, advirtiéndole que eligió la noche equivocada para hacerse pasar por héroe, y le prometen que va a sentir lo que es tener los intestinos licuados por el sonido. Desde la distancia, Randy y Shay reaccionan horrorizados. Shay grita que solo es un muchacho. Pero antes de que los atacantes disparen, algo impacta en la espalda de uno de ellos, sorprendiéndolo. Y escuchamos a Peter pensar: no puedo volver a perder a alguien. Así que hice un trato conmigo mismo. El atacante es jalado hacia arriba con fuerza. Sus compañeros intentan descubrir quién se llevó a Jimmy, pero este no responde, y ellos no pueden ver nada en la oscuridad. Mientras tanto, Peter continúa pensando: de ahora en adelante, lo que sea necesario, lo que sea que mantenga el dolor alejado y evite más pérdidas, lo haré. Finalmente, los villanos consiguen encender la luz de sus guantes y alumbran a quien tienen delante de él, quien continúa pensando: el dolor no se puede evitar, pero puede compartirse vigorosamente. Ahí vemos que Peter, Spider-Man, ha vuelto y que sostiene a un inconsciente Jimmy de las ropas. Supongo que lo que tienen las muñecas son sus cartuchos de fluido de telaraña, pero ¿ahora también los lleva en los tobillos? Ya nos enteraremos porque esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.